¿Alguien me puede confirmar si me escuchan, por favor? Sí, se escucha, profesor. Excelente. Gracias. Voy a partir donde estábamos, entonces voy a compartir pantalla. Ok, esto es lo que... ¿Te acuerdas? Antes teníamos este modelo neoclásico de crecimiento. Entonces, era un modelo de equilibrio general esta vez. Tenía elementos en común con el modelo de consumo que habíamos visto. Entonces, tenemos este agente que quiere suavizar el consumo en el tiempo. Pero sus ahorros pueden financiar también acumulación de capital. Y entonces, el modelo, si lo tuviésemos que comparar con el modelo de consumo, tenemos precios endógenos, entonces, salario y tasa de interés son endógenos. Ambos dependen del producto marginal del trabajo y del capital. Y entonces tenemos también una empresa que, usando trabajo y capital, puede producir, y con el output que produce podemos o consumir o acumular más capital a través de la inversión. ¿Sí? Y entonces el trade-off que habíamos dicho que enfrenta la economía es que al momento de invertir, la ventaja de la inversión es que permite producir, como genera capital, esto permite producir más a futuro. Pero bueno, el sacrificio es consumo presente. Y les había comentado que uno puede analizar dos tipos de economía: una economía descentralizada y un planificador central. La economía descentralizada con mercados perfectos en particular, que habíamos dicho que era una economía descentralizada con mercados perfectos. Una desventaja que tiene es que cuando uno busca el equilibrio es que tiene que buscar los precios, y para encontrar un precio hay que igualar típicamente oferta con demanda, y cuando tenemos que recurrir a herramientas numéricas, esto puede ser bastante costoso en términos de tiempo. Entonces, lo que hace alguna gente es usar el planificador central. El planificador central no tiene mercados, por lo tanto no tiene precios, entonces tiene la ventaja de que no hay que calcular esos precios para saber cuáles van a ser las asignaciones. Y la otra ventaja es que sus asignaciones van a coincidir con la del equilibrio descentralizado. Y habíamos dicho que para saber si coincide, bueno, uno puede usar los dos teoremas del bienestar. Uno tiene que saber que el planificador central, su asignación es Pareto eficiente. Y además el hecho de tener un agente representativo va a hacer que ambas asignaciones, es fácil mostrar, digamos, con esos supuestos, que ambas asignaciones van a ser las mismas. Ok, entonces dado que es más fácil calcular el planificador central a veces que el equilibrio descentralizado, y dado que dan las mismas asignaciones, dijimos, bueno, nos vamos a enfocar en el planificador central. ¿Ya? Y habíamos sacado una ecuación de Euler, que es lo que aparece acá en el iPad con rojo alrededor. ¿Sí? Me confirman todos que ven estas ecuaciones que están escritas, ¿cierto? Sí, qué bueno. Y entonces, bueno, esta era la ecuación de Euler. Les había prometido hoy analizar dinámicas con esta parametrización que tenemos acá. Pero antes de analizar la dinámica, quiero hablarles un poquito, lo voy a intentar hacer sucinto, de la condición de transversalidad. ¿Alguien habló? Disculpa, fue yo. No, caché que tenía el micrófono abierto, profe. Ok, ya, está bien.
Ok, entonces, mi objetivo sería empezar a las dinámicas, ¿eh? Pero antes les quiero decir algo respecto a la condición de transversalidad que algunos habían mencionado. Ok. La idea es la siguiente. Esta condición que tenemos acá en rojo es una condición de optimalidad. ¿Ok? Ahora, hay distintas trayectorias de consumo que son consistentes con esta condición de optimalidad. ¿Ok? Entonces, supongamos que, la voy a simplificar un poquito. Supongamos que en esta condición vamos a tener un producto marginal constante, ¿no? Entonces voy a decir que f' de k es igual a A. ¿Ok? En este contexto, podemos escribir la ecuación de Euler de esta manera. Beta u' de C', 1 menos delta más A. ¿Sí? Un parámetro. Esto incluso lo puedo llamar R mayúscula, reconociendo que es la tasa de interés. Incluso puedo suponer que beta por R es 1 para simplificar. ¿Okay? Voy a usar la ecuación, la función de utilidad logarítmica. Y con esos supuestos, mi ecuación de Euler se va a simplificar bastante. Va a tener la siguiente pinta. 1 sobre C igual a 1 sobre C'. ¿Ok? Es decir, C sub t va a ser igual a C sub t más 1 para todo t. ¿Ok? Esto sería un caso particular de esta ecuación de Euler, pero es suficientemente simple como para explicarles la intuición detrás de lo que va a venir ahora. ¿Okay? Les comentaba, esto es la ecuación de Euler con los parámetros que tenemos. ¿Bien? Y les dije, efectivamente, hay múltiples trayectorias que son consistentes con esta ecuación de Euler. Efectivamente, puedo dibujarlo. Voy a poner tiempo acá. La trayectoria en rojo es consistente. Bueno, suponiendo que es constante. La trayectoria en verde es constante. O puede ser múltiples, pero entendieron lo que estoy diciendo. Cualquiera de esas trayectorias que entregan un c constante en el tiempo son consistentes con la ecuación de Euler. ¿Ok? Y hay infinitas. En realidad, cualquier línea horizontal va a ser consistente con esta ecuación de Euler. ¿Ok? Entonces, otra manera de decir lo que acabo de decir es que la ecuación de Euler es una condición necesaria para identificar el óptimo, ¿eh? Pero no va a ser suficiente. ¿Okay? Es como cuando, si quieres que haga un análogo, ¿no? Cuando veían el micro, tenían peras y manzanas, tenían una función una curva de indiferencia y buscaban una tangente. ¿Sí? La tangente puede estar acá, pero la tangente también puede estar acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uno necesita una condición adicional para identificar este punto. Entonces, acá tenemos algo similar, si quieren, que es que necesitamos una condición más para identificar el óptimo, y no basta la condición de Euler. Entonces, esta condición adicional, que es una condición de optimalidad, se le llama condición de transversalidad. Se lo voy a poner en inglés. Transversality condition. ¿Ok? Un segundo. Voy a decir que paren con el ruido. ¿No? Sí, puede.
Ya, perdón. Ok. La condición de transversalidad va a tener la siguiente pinta. Entonces, se las voy a escribir para el contexto del ejercicio que estamos viendo. Sí. Ok. Se ve fea, pero fíjense, Vale. siempre esto va a tener 3 componentes. O 4, si quieren, ¿no? Primero, estamos viendo el límite cuando t tiende a infinito. Es decir, estamos parados en el tiempo, si quieren el tiempo es 0, estamos mirando hacia el horizonte, ¿eh? Y un horizonte muy lejano. ¿Vale? Y estamos descontando lo que viene después por el factor de descuento apropiado. ¿Okay? Es decir, Ahora ya no la veo, no sé si es María Antonia que escucho. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Oh, sí, perdón. Perdón, no caché. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué está diciendo? Sí, estamos mirando, descontando algo muy lejano desde la perspectiva del presente. Y después tenemos 2 componentes. Esta cosa grande, que puede asustar, pero es siempre lo mismo. Y el K. Okay, voy a partir por el K, que se ve más simple. Esto es como nuestra variable del estado. Okay, el stock de capital. Entonces, como acá la variable de estado es K, tenemos K. Si fuesen ahorros, tendríamos los ahorros. Si fuese la tasa de desempleo, tenemos la tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Okay, entonces, esto es un stock de la variable de estado. Okay. Y el término que tenemos justo acá va a ser un precio sombra, ¿no? El valor marginal que le asignamos a cada unidad de ese stock. ¿Okay? Uno, en lugar de tener toda esa ecuación, podría tener, por ejemplo, un multiplicador de Lagrange, ¿no? O esta forma más específica que estoy escribiendo acá, ¿no? Sabiendo que ambas cosas son iguales en equilibrio. ¿Okay? Y como ven, efectivamente, esto es el valor marginal de una unidad de capital. Y es decir, es como el output que genera, lo voy a poner ahí en verde, el output que genera marginalmente la variable de estado, ¿eh? Pero lo tenemos que traducir a útiles, ¿no? Por eso lo multiplicamos por la utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Pero sería el output marginal en útiles que genera esta variable de estado. ¿Okay? Es un precio. Es como si tuviésemos este término número 1 sería un precio, este término número 2 es una cantidad. ¿Okay? Es como si desde la perspectiva de la gente tuviésemos que valorar marginalmente el stock de capital en el futuro. ¿Okay? Y como ven, consideramos este valor en un horizonte muy lejano. ¿Okay? Lo que nos está diciendo la condición de transversalidad es que este valor tiene que ser, cuando uno considera el límite, tiene que ser 0. ¿Okay? Intuitivamente, nos dice la condición que cuando el agente toma decisiones y que está maximizando, no puede dejar capital sin usar. ¿Okay? Tiene que haber, si el capital muy lejano tuviese valor desde la perspectiva del presente, es como si hubiese capital que no estuviese usando óptimamente. ¿Okay? Y llegamos al óptimo, si quieren, cuando marginalmente igualamos el valor de este capital a 0. Cuando llega este valor a 0, es como si ya hubiésemos llegado al límite de su agotamiento, ¿se puede decir?
¿eh? Entonces, esto sería la intuición. ¿Okay? Esta condición de transversalidad es una condición de optimalidad. ¿Eh? Efectivamente, si quiero identificar la trayectoria óptima que tiene que seguir la economía, ¿eh? Necesito dos componentes. Necesito la ecuación de Euler, que acá la teníamos en su forma simple, ¿eh? Y necesito esta condición de transversalidad. ¿Okay? Les puedo dar... Profesor, una pregunta. Sí, por favor. Que entendí bien el K como capital, pero dijo algo así como que podía verse como ahorro y como desempleo, ¿o no? Es Eso que no entendí bien. dije eso para dar ejemplos de variables de estado. Entonces, el contexto de este modelo que estamos estudiando, la variable de estado es el capital. ¿Eh? Entonces, como estamos componiendo en que la variable de estado es tu capital, acá aparece capital. ¿Eh? Pero en otro modelo habría que ver cuál es la variable de estado. ¿Eh? Y esta variable de estado, su stock, aparecería en lugar del capital acá. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces di dos ejemplos. Yo no me acuerdo. El desempleo suele ser una variable de estado en modelos de búsqueda. Y el otro ejemplo que dije, ahorro, porque en el capítulo 2 de consumo teníamos ahorro, que es casi lo mismo que el capital, pero era para dar otro ejemplo. ¿Okay? Perfecto. Gracias. No. Ok, entonces déjenme darles un teorema. No lo voy a mostrar. Lo voy a... Vamos a tener que considerar el siguiente problema. Entonces esto es una X. Sé que alguna gente cree que es una N. Bueno, una X. Siento la letra. Entonces la idea es que tenemos que maximizar una suma descontada de utilidades. XT, es nuestra variable de estado. Como ven acá estamos expresando la utilidad como una combinación del capital en T y en T más 1. Si quieren que les dé un ejemplo, habíamos dicho f de k. Si uno mira la restricción presupuestaria, f de k más 1 más delta k era igual a kt más 1 más ct. ¿Okay? Efectivamente, uno puede escribir ct como la diferencia, como una combinación entre kt y kt más 1. Ct va a ser decreciente en kt más 1 acá y creciente en kt. ¿Okay? Entonces, sé que típicamente escribimos los modelos acá en términos del consumo. Esta flecha verde acá, lo que el comentario asociado era que el consumo en realidad lo puedo recuperar a partir de la trayectoria del capital. Entonces, puedo expresar la utilidad como función del capital en T y en T más 1. O de la variable de estado en T y la variable de estado en T más 1. ¿Ok? G tiene que... Entonces, G es como la restricción de la economía. Tiene que ser una función continua. U tiene que ser creciente, cóncava. Entonces, esta flecha para arriba significa que creciente. ¿Profesor, el Andrea, G es función de X? sí, G es función de xt. Entonces, es creciente, perdón, va a ser creciente en el primer argumento, decreciente en el segundo. ¿Qué más tenemos? G, compact values. Y básicamente,
el teorema que nos dice, consideremos una trayectoria xt estrella. Profesor, Sí, te la escucho. función era xt en xt más 1 pertenece a g de xt. Exactamente, sí. Era un... Ya, eso. Entonces, no sé qué leen mal, pero esto es un xt y esto es un xt más 1. Y un ejemplo que hay detrás de g es un poco esto de acá, ¿no? Hay que cumplir con esta condición. Entonces, dos condiciones. U sub 2 significa derivada con respecto al segundo argumento, ¿ok? Entonces acá el segundo argumento es xt más 1. Más beta u sub 1 derivada con respecto al primer argumento de xt más 2. ¿Ok? Entonces, esta primera condición que les escribo acá es la ecuación de Euler en el contexto de la notación que estamos usando. Entonces, la trayectoria es óptima si cumple con la ecuación de Euler y si cumple con la condición de transversalidad. Y esta va a tener la siguiente pinta. ¿Qué es esta? ¿Ok? Entonces, esta de arriba es Euler y esta es transversality. ¿Ya? Y insisto, esta relación es sí y solo sí. Por lo tanto, si una trayectoria es óptima, saben que cumple con Euler y la de transversalidad. Por otro lado, si identifican una trayectoria que cumple con Euler y que cumple además con la transversalidad, pueden deducir que esta trayectoria es óptima. ¿Ok? Profesor, Sí, una pregunta sobre los subíndices de la función de utilidad. ¿A qué se refiere ese 2 y ese 1? sí, como les dije, son derivadas con respecto al argumento. Entonces, este 2 significa derivada con respecto al segundo argumento, es decir, acá el xt más 1. Y este 1 significa derivada con respecto al primer argumento, en este caso es también un xt más 1. Eso es como la condición en primer orden derivando con respecto a xt más 1. Entonces, si tuvieses que agarrar este problema de acá, derivar con respecto a un x particular en la trayectoria, igualar la derivada a 0, obtendrías esta condición de Euler que tenemos acá. ¿Vale? Ya. No voy a decir nada más sobre condición de transversalidad. Entonces, lo que tienen que saber es que la condición siempre tiene esta pinta, tiene 4 partes: un límite, un descuento, un precio en útiles y un stock de valor de estado. Y este límite tiene que ser igual a 0. Y aprendimos, bueno, no lo he mostrado, pero me tienen que creer. Aprendimos que la ecuación de Euler no es suficiente para identificar el equilibrio óptimo. Necesitamos una condición adicional y esta condición es la condición de transversalidad. Entonces, Euler junto con la transversalidad permite identificar la trayectoria óptima. ¿Okay?
Porque si no, si nos basáramos en Euler nomás, como bien dije hace... ¿Dónde está? Tenía un ejemplo. No podríamos saber cuál de todas esas trayectorias es la óptima. Entonces, la óptima entre todas estas es la que cumple con transversalidad. Profesor, Sí, te ¿puede abrir escucho. un poco la institución de la condición de transversalidad? Que entendí término a término, pero como algo más como general, como qué significa en total. No es fácil de agarrar. Típicamente es de esas cosas que uno tiene que pensarlo un rato para entenderlo, pero entonces, si no lo entienden ahora, es natural. Esto nos pasa a todos. Pero mi interpretación es la siguiente. Déjame borrar términos. ¿Ok? Entonces, el producto de 1 con 2 es como el valor de tu capital en algún momento del tiempo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué estamos diciendo acá? El valor del capital, cuando uno considera un horizonte muy lejano, desde la perspectiva del presente, tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, acuérdate, acá hay como un trade-off de o guardas capital para mañana o te lo comes, ¿no? Entonces, lo bueno de guardarlo para mañana es que te permite comer más mañana, si quieres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero tú no querrías ahorrar demasiado. Entonces, no te gustaría que guardes demasiado capital, porque, bueno, al final del día eres impaciente y entonces tienes que guardar lo justo de capital. No tienes que ahorrar demasiado, sino no tiene sentido. Al final, todo esto lo haces para financiar consumo. ¿Okay? Entonces, lo que nos está diciendo esta condición es que si consideras un horizonte de tiempo muy lejano, desde la perspectiva del presente, hoy le asignas 0 valor a este stock de capital. Entonces, este precio por cantidad tiene que ser 0 su valor cuando lo consideras desde la perspectiva del presente. ¿Okay? Y si tuviese un valor positivo, ahí significaría que no, como que no explotaste suficiente el capital. Seguramente si es positivo, su precio que está acá, el término 1, debe ser demasiado alto en el futuro, o el K es demasiado alto, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, desde la perspectiva del presente, no quieres que quede capital en un horizonte muy, muy, muy lejano. ¿Okay? Una analogía es en tiempo finito. En tiempo finito, ¿qué dijimos? Que el último periodo te comes todo el queque, no sé si te acuerdas. Acá hay un poco la misma analogía. No quieres dejar queque para después del tiempo T mayúscula, porque no vas a estar después del tiempo T mayúscula. Entonces, esto es un poco la idea. Profesor, una duda. En tiempo infinito, con un beta que sea menor a 1, siempre se va a cumplir esto, ¿cierto? No, porque... Pero si tengo funciones No. decrecientes en el consumo y en el capital, No tiene por qué ser el caso. No tiene por qué ser el caso. Entonces, estoy de acuerdo que cuando el beta a la t converge hacia 0. Pero si vas ahorrando mucho capital, el último término, por ejemplo, puede haber una trayectoria de capital que va a tender a infinito y puede tender a infinito con una velocidad más rápida que tendería a 0 el beta a la t. Entonces, incluso si... me cuesta mucho eso, porque va a haber un minuto en que el B a la T va a ser 0, entonces ahí no sé qué pasa con 0 por infinito. Pero imagínate, voy a simplificar esto. Entonces, supongamos que el término 1 es una constante que va a igualar a 1, ¿ok? En este caso, va a estar el límite cuando t tiende a infinito de beta a la t, k sub t, ¿ok?
y estoy diciendo que tiene que tender hacia 0. ¿Ok? Si elijo una trayectoria de capital, que es k sub t más 1, es gamma k sub t, con un gamma mayor que 1. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, estoy ahorrando siempre. Siempre estoy... Así que no voy a converger a un estado estacionario. Voy a decidir ahorrar... sí que voy a hacer el... ¿Cómo se llama en castellano este? El pato... MacPato le dicen, ¿no? Sí, eso mismo. Sí. La super rata, el tipo no quiere gastar en nada porque piensa que como que es casi que encuentra valor en el ahorro, ¿no? Pero entonces no lo va a consumir, él va a ahorrar siempre un montón, ¿no? Y lo quiere hacer de manera que su capital tiende a infinito, si quieres, ¿no? Invento, ¿no? Entonces en tal caso, seguramente el capital en un momento t debería ser gamma a la potencia t multiplicado por el stock de capital en el tiempo 0. ¿Sí? Como vas multiplicando el stock de capital por un factor gamma, en algún momento va a ser gamma a la t por k0. Entonces, si reescribo la ecuación de arriba, este límite te va a quedar como el límite, cuando t tiene infinito, de beta a la t, gamma a la t, k sub 0. Y la pregunta es si es igual a 0. Y como ves, va a depender del gamma. Si, incluso podrías escribir esto como el límite de beta gamma a la t, k sub 0. Si tu gamma es suficientemente alto, en particular si beta por gamma es mayor que 1, tu límite no va a converger hacia 0. ¿Ok? Y la razón es que tu capital está subiendo más rápidamente que está cayendo beta a la t. No sé si ves la intuición ahora, Felipe. Sí, perfecto. Ahora se ve mucho más claro. Gracias, profesor. Y claro, tú no quieres acumular tanto capital, no que, le quieres dar un poco menos de velocidad, ¿no? Porque si no eres como el MacPato, que lo único que le importa es tener dinero por el dinero, no le importa su consumo, entre comillas. ¿Ya? Eso. Bueno, he hablado demasiado, pero si no hay más preguntas, voy a saltar a linealización, si les parece. Profesor, yo Sí, tengo por favor. otra pregunta. Dime. ¿Por qué? O sea, sé que no lo podemos demostrar, pero ¿de dónde más o menos sale esta condición? Porque se salió como, la sacó como del sombrero. ¿Y por qué no se cumple el teorema del mapeo constante al final? Porque no se está cumpliendo necesariamente, ¿no? Ya, ok. Eso es algo que podría haber dicho. Si hacemos la condición, es como... Ya, tenemos esta ecuación de Bellman, ¿no? No sé si la ven acá. ¿Ya? Esta ecuación de Bellman que tenemos acá es un óptimo, ¿ok? Y después sacamos una condición de primer orden. Entonces hicimos operaciones, partimos de esto de arriba a esta condición de acá. Bueno, al hacer esas operaciones, es como si hubiésemos perdido información. ¿No? Obtuvimos una característica del óptimo, ¿no? Que es la ecuación en rojo abajo, ¿no? Pero no es una característica suficiente para identificar bien el óptimo. ¿Okay? Entonces, no significa que, digamos, tu ecuación de Euler es consistente con la ecuación de Bellman, ¿eh? Pero al hacer esas operaciones de la Bellman a la ecuación de Euler, es como si hubieses perdido información. La ecuación de Bellman es suficiente para caracterizar el óptimo, pero al obtener la ecuación de Euler, es como si hubiésemos perdido información. Entonces, para recuperar esta brecha, lo que tienes que agregar es esta condición de transversalidad. Si les interesa la matemática, sí que no la hago. Pueden ver
el libro de Acemoglu que está en la bibliografía. No me acuerdo cuál es el capítulo 8, capaz. No, prefiero no decir nada, pero si van al índice, ven condición de transversalidad. Ah, no, pero en el mismo programa creo que les puse el capítulo. Si miran el mismo programa, van al capítulo que estamos viendo ahora. La referencia de Acemoglu, el capítulo en cuestión, es donde se encuentra la demostración si les interesa. Siento no poder decir más, tengo que avanzar. De hecho, nunca lo veo, pero en tiempos normales no lo vería tampoco. Eso, ya. Ok, déjenme hablarles un poco de dinámica. Ok, voy a hablarles de dinámica y voy a usar un ejemplo. En particular, voy a considerar una tasa de depreciación de 1, una función de producción Cobb-Douglas y una función de utilidad logarítmica. La ventaja de hacer esos supuestos es que podemos obtener fácil una policy function. No sé si se acuerdan, en el capítulo sobre consumo, habíamos hecho un guess and verify con la función de utilidad logarítmica. Y en el capítulo sobre consumo creo que habíamos obtenido... no, ¿qué estoy diciendo? Que la policy function, el consumo, era una fracción beta, ¿no? Bueno. Acá pueden aplicar el guess and verify. ¿Dónde lo tengo? Creo que lo tengo atrás. Entonces no lo voy a hacer, pero pueden seguir exactamente la misma metodología. No, esperen un segundo, ¿eh? Perdón. Acá está. Deben obtener que el capital de mañana va a ser igual a alfa beta que a la alfa. ¿Ok? Efectivamente, pueden ver que para un alfa de 1, que tenemos que K' va a ser una fracción beta de K. Entonces, en cierta medida, volvemos a lo que habíamos obtenido en el capítulo 2, en el Guess and Verify. Acá es algo un poco más general, efectivamente involucra una función de producción. Pero es cierto que lo que vimos en el capítulo 2, con una función de producción lineal, debemos tener lo mismo en el sentido de que con la función de producción lineal, el salario y la tasa de interés deben ser constantes. ¿Okay? Entonces, esto es la policy function que uno debería obtener con esos parámetros. Ahora, esta policy function la puedo representar gráficamente. Capital de mañana como función del capital de hoy. El parámetro alfa está entre 0 y 1. Entonces, como está entre 0 y 1, saben que vamos a tener algo creciente y cóncavo, que va a cumplir con ni nada, en el sentido de que en 0 vamos a tener que la pendiente va a ser casi infinita. Bueno, cuando uno tiende hacia 0, la pendiente tiende a infinito. Y cuando uno tiende a infinito, la pendiente tiende hacia 0. Y
podemos identificar en este mismo gráfico el stock de capital que obtendremos en el estado estacionario. ¿Okay? Pregunta que les hago. ¿Dónde se ubica el stock de capital del estado estacionario? ¿Qué propiedad tengo que buscar? ¿Con qué? En el Más punto bien. fijo. Exactamente, es decir, K' igual a K, ¿no? Entonces, a lo largo de esta línea tenemos que K' es igual a K. Esto es un ángulo de 45 grados. Y efectivamente ahí podemos identificar un K estrella. ¿Ah? Y el estado estacionario, entonces en inglés steady state, es una situación en que K sub T es igual a K estrella para todo T. Si quieren calcular el K estrella es fácil, ¿eh? Agarran esta ecuación de acá en rojo, esta policy function, y buscan la situación en que el K de la izquierda es igual al K de la derecha. Ups, acá, bueno, déjame borrar todo esto. Entonces, si hacen K estrella igual a alfa, beta, K estrella a la alfa, pueden obtener acá 1 igual a alfa, beta, K estrella a la alfa menos 1. Y deben obtener K estrella igual a, entonces sería alfa, beta a la 1 partido por 1 menos alfa. Okay, esto sería el valor de nuestro capital en estado estacionario. Ok, entonces esto sería alfa beta a la potencia 1 partido por 1 más alfa. ¿Sí era eso? Sí. Ok. Ya, entonces esto es el concepto de estado estacionario. ¿Okay? El estado estacionario es muy útil tenerlo presente cuando uno analiza un modelo, ¿no? Esto se debe a que en muchos modelos vamos a tener un estado estacionario estable. En particular, los modelos que vamos a estudiar que estudiamos en este curso se caracterizan por tener estados estacionarios estables, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cuando uno se aleja del estado estacionario, o cuando no está en el estado estacionario, ¿no?, las fuerzas económicas del modelo van a ser tal que uno va a converger de vuelta a ese estado estacionario. ¿Ok? Entonces, acá no tenemos fluctuaciones, ¿no? Pero en un modelo con fluctuaciones, naturalmente, la economía debería fluctuar alrededor de este estado estacionario. ¿Ok? Porque si no tuviésemos fluctuaciones, las fuerzas económicas harían que volveríamos al estado estacionario. Entonces, con fluctuación, naturalmente, vamos a estar alrededor de este estado estacionario. Entonces, es un punto de referencia útil porque saber dónde está nos va a dar información sobre hacia dónde va a ir la economía, ¿no? Entonces, si entramos en una recesión, que caemos debajo del estado estacionario, ¿no?, pues debería pasar que en el futuro la economía vuelva para arriba por un tema de convergencia hacia este estado estacionario. ¿Okay? Es un punto de referencia muy útil. ¿Okay? Ahora, dado este punto de referencia, acuérdense, no sé si se acuerdan, al principio del curso les dije, vamos a tener
dos tipos de métodos de aproximación. Vimos en el capítulo 2, programación dinámica, el algoritmo de iteración sobre la función de valor. Y vimos entonces lo que se llamaba un método global, que el objetivo era aproximar la policy function en cada uno de sus puntos. ¿Okay? Pero después les había comentado en la primera clase que hay otros modelos más locales que lo que hacen es considerar un punto de esta policy function y aproximarla usando la tangente. ¿Okay? Que es esta línea negra que les acabo de dibujar. ¿Okay? Entonces, se entiende que la línea verde, la aproximación global es buena, en el sentido de que lo hace en cada uno de sus puntos, ¿no? Entonces, tiene mucha precisión. La desventaja es que suele ser más lento obtener tal aproximación. ¿Okay? Y va a ser más difícil obtener una aproximación global a medida que el modelo se vuelve cada vez más complejo. ¿No? Y cuando analizo las cosas en kilo general, donde tengo que endogenizar precios, muchas veces puede ser tan complejo que necesitamos métodos de aproximación que sean menos costosos en términos de tiempo. ¿Okay? Y por ejemplo, la curva en negro acá, la tangente, aunque no es una buena aproximación, no tan buena como la del método global, es mucho más fácil de calcular. Efectivamente es una recta. Entonces, como saben, una recta, si conozco dos de sus puntos, puedo conocer toda la recta. ¿Ya? Ahora, es cierto que el error de aproximación puede ser grave a veces. Entonces, por ejemplo, invento este K gorrito. Si estoy en K gorrito, el error de aproximación puede ser, se ve de manera significativa, a ojo. ¿Okay? Pero si estoy, digamos, entre lo que llamo K sub 1 acá y K sub 2, como ven, este error de aproximación no va a ser muy grande. Entonces, la diferencia en este intervalo entre K sub 1 y K sub 2, la diferencia entre la curva verde y la curva negra no es una diferencia muy grande. Se ve alguna, pero no es muy importante. ¿Okay? Entonces, si la economía es probable que se quede entre K1 y K sub 2, quizá vale la pena optar por la tangente, ¿no? Porque como es mucho más fácil, mucho más rápido de calcular, y dado que el error de aproximación no va a ser tan grande, ¿no? Quizá vale la pena considerar esta tangente en lugar del método global que se puede demorar mucho tiempo. ¿Okay? Y ahí entonces vuelve el concepto de estado estacionario, ¿no? Porque un candidato natural, es el punto que tengo acá en negro, un candidato natural para él es el estado estacionario. Porque efectivamente si tenemos un estado estacionario estable, y si nos deberemos quedar alrededor de este estado estacionario, esto hace de él un candidato natural para colocar esta tangente. ¿Okay? Entonces, no me voy a preocupar, otra manera de decirlo, no me voy a preocupar del K gorrito de acá, si nunca voy a estar ahí. Entonces, no voy a colocar la tangente acá, si nunca la economía va a estar ahí. ¿No? Con el riesgo de que cuando esté en K estrella haga un error grande. Entonces, voy a colocar el punto de esta tangente digamos, cerca de donde va a estar mi economía. ¿Ya? Y K estrella, el estado estacionario, debería ser un candidato natural. Entonces, esto es otra razón por la cual es importante tener presente el estado estacionario en esos modelos. ¿Okay? Entonces, okay. Pero bueno,
es importante tenerlo presente si es que se trata de un estado estacionario estable. Convertir estacionario, no hay que considerar este estado estacionario. ¿Okay? ¿Qué quiero decir por estabilidad? Significa que, por ejemplo, déjenme elegir otro color, violeta. Consideremos este K sub 0 de acá. La pregunta es si vamos a converger de vuelta a K estrella, ¿no? En este gráfico, resulta que sí vamos a converger de vuelta, entonces podemos hacer el análisis gráfico. A partir del K sub 0, puedo obtener el K sub 1 en el gráfico. Entonces, la policy function que me debería dar. La policy function me debería dar a partir del K sub 0, me debería dar el K sub 1. Entonces, en este gráfico, acá tengo el K sub 1. Gracias a este punto fijo, esta recta de 45 grados, lo puedo colocar de vuelta acá. Entonces, como ven, el K sub 1 se acercó al K estrella en comparación con el K sub 0. Podemos identificar de la misma manera el K sub 2. Este va a ser el K sub 2. Y este K sub 2, gracias a la recta de 45 grados, lo puedo colocar de vuelta en este eje. Y efectivamente el K sub 2 va a estar más cerca al K estrella. Y lo mismo, el K sub 3 va a estar más cerca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vemos acá gráficamente que el K sub 0, partiendo del K sub 0, este violeta, nos vamos acercando al K estrella. Podemos hacerlo a la derecha, entonces voy a considerar algo en naranja. Si parto de la derecha del K estrella, ups, me estoy pasando. La policy function me va a ubicar el K1 naranja acá. Y el K sub 2 va a estar más cerca del K estrella. ¿Ok? Cuando uno analiza estabilidad, considera dos tipos de definiciones muchas veces. Estabilidad global versus estabilidad local. En el vecindario de K estrella. ¿Okay? Es decir, Ks que están un epsilon lejos de este K estrella. ¿Okay? Entonces, va a ser un análisis, vamos a hacer agarrar un microscopio si quieren, y restringir el análisis alrededor de este estado estacionario, estando muy cerca, un epsilon cerca, y hacernos la pregunta si la estabilidad se cumple o no, si se cumple localmente. ¿Okay? Típicamente, para que se cumpla estabilidad local, lo que vamos a hacer va a ser nada más que fijarnos en la pendiente de la policy function en el punto de intersección. Entonces, déjenme hacerles otro gráfico, porque este está con muchos garabatos. Tenía esta policy function.
K', K, una renta de 45 grados. Y esto es K estrella. ¿Ok? La policy function, la notación que había usado es P de K, ¿cierto? O quizá lo voy a poner, ¿saben qué? En verde. Creo que se lo hacía así. La pregunta que vamos a hacer, ¿no? Es, ¿cuál es el valor de la pendiente? Bueno, ya está. En el punto K estrella. ¿Okay? ¿Y por qué queremos conocer la pendiente? Queremos saber, para probar esta idea local, si la curva verde va a cruzar la línea de 45 grados por arriba o por abajo. ¿Okay? Y para tener esta idea local, es importante que lo cruce desde arriba, tal como este gráfico. ¿Okay? Por eso son importantes las condiciones de INADA, porque las condiciones de INADA, en cierta medida, nos aseguran que esta policy function va a cruzar la línea de 45 grados por arriba. ¿Okay? Si la cruzara por abajo, localmente no sería estable el estado estacionario. Si la cruza por arriba, localmente va a ser estable el estado estacionario. ¿Okay? Y entonces, comparar la pendiente de la policy function con la pendiente de la recta de 45 grados, nos va a permitir saber si cruzamos por arriba o por abajo. ¿Okay? En particular, esta pendiente tiene que ser menor que 1 en valor absoluto. ¿Okay? ¿Por qué menor que 1? Porque la pendiente de la recta de 45 grados es 1. Acuérdense que a lo largo de la recta de 45 grados tenemos que K' es igual a K. Entonces, ¿esto qué significa? Que la pendiente de esta relación es igual a 1 en cada uno de esos puntos. ¿Okay? Entonces, cuando comparamos P' de K estrella con el valor 1, lo que estamos haciendo es comparar la pendiente de la policy function con la pendiente de esta recta de 45 grados. ¿Okay? Entonces, que tome un valor por debajo de 1 nos va a asegurar estabilidad local. ¿Okay? Si quieren, les puedo hacer un dibujito para que vean. ¿No? Es todo intuitivo, pero a veces uno entiende mejor con cosas gráficas que con demostraciones. Acá, suponemos que localmente se cruza por debajo. Voy a considerar un K0 acá. No. Quiero alejarme, entonces no puedo empezar. Perdón. Entonces, verde, dije, ¿no? Supongamos que estoy... Esto entonces es K estrella. Voy a cambiar el color. Si tengo un K0 acá. Mi K1 puede estar acá. Puedo colocar acá, como ven, se alejó. Mi K2 va a estar acá. Es decir, este eje va a estar acá, etcétera, etcétera. Okay, entonces acá es una ilustración gráfica de un caso en que la pendiente, como es mayor que 1, implica que vamos a divergir del estado estacionario. ¿Okay? Ya, entonces, recapitulemos un poco. Entonces, les he hablado de estado estacionario. Les he dicho que el estado estacionario es una solución constante. Después les dije, bueno, les expliqué por qué es útil tener presente el estado estacionario. Y les dije una característica
importante con la cual tiene que cumplir es su estabilidad. Entonces, si el estado estacionario es estable, vamos a converger hacia él, naturalmente. Si es inestable, vamos a divergir. Les hablé de dos propiedades, la estabilidad local y la global. La global suele ser más difícil de mostrar, pero la local suele ser bastante más fácil. Y en particular, involucra calcular el valor de la pendiente de la policy function en el punto del estado estacionario. Si esta pendiente es menor que 1 en valor absoluto, esto va a generar convergencia local. Si no cumple con esta propiedad, no vamos a tener estabilidad local. ¿Okay? Ahora, esta pendiente va a ser también útil. Como ven a todo esto, cuando voy a aproximar, esperen, cuando voy a aproximar mi modelo, esta pendiente va a ser también la pendiente de esta tangente a la que les nombré. ¿Ok? Entonces, el valor de esta pendiente, además de decirme si la cuestión es, el modelo es estable, me va a dar también la pendiente de la tangente que quiero calcular. ¿Okay? Entonces, al calcular esta pendiente, tenemos una gran parte de la aproximación que nos interesa. ¿Okay? Faltaría el valor de la constante, pero eso es fácil de calcular también, porque sabemos que en el punto en rojo acá, la aproximación y la policy function van a coincidir. Entonces, va a ser fácil también calcular la constante de la recta. ¿Okay? Entonces, con esta pendiente, puedo saber si mi estado estacionario es estable localmente y además puedo obtener al tiro mi tangente. ¿Okay? Hay una tercera cosa. Sí, por favor. Gracias. Ya me estaba preguntando si estaba solo. Te escucho. Es que yo tengo una pregunta. ¿Por qué el problema de la firma solo, como lo estamos viendo ahora, individual, sin meter al consumidor, no necesitamos condición de transversalidad y si metemos al consumidor, sí? ¿Es porque la firma no tiene su inversión? Espera, que se ha cortado. ¿Tú estás volviendo al tema de la condición de transversalidad, ¿cierto? Sí, mi ¿Hola? pregunta es por qué ya no la necesitamos. ¿Aló? Sí, en ¿Escuchan? cualquier problema dinámico, el óptimo cumple con la condición de transversalidad. Entonces, los problemas de consumidor el óptimo tiene que cumplir con la transversalidad, pero el problema de la firma también. Entonces, si vuelvo para atrás, la pregunta es, ¿dónde deja esto? Creo que más abajo puede ser. Acá está. ¿Ok? Este teorema que les escribí acá es general. ¿Ok? Entonces, estoy usando la notación U, pero puede ser perfectamente los beneficios de la empresa. ¿Ok? Entonces, usamos la notación pi, reemplazas la U por una pi, consideras la variable de estado apropiada, el factor descuento apropiado, y el teorema sigue siendo válido. ¿Ok? Y entonces, en el caso de la empresa, vas a tener una condición de transversalidad que va a ser una en que acá debes tener algo tipo el producto marginal del capital, acá tu stock de capital, y acá el factor descuento apropiado, que seguramente puede depender de la tasa de interés en muchos casos. ¿Okay? Entonces, este teorema es general y se aplica a cualquier problema dinámico que cumple con todas esas propiedades. Es decir, cualquier problema dinámico que vamos a ver en este curso. ¿Okay? Entonces, siempre se cumple, simplemente hay que saber escribirla. Entonces, siempre tiene esas cuatro partes, el límite, el factor descuento,
el precio sombra de la variable de estado y el estudio de la variable de estado. Y esas 4 cosas, cuando las pones juntas, este límite tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, en muchas Mi pregunta situaciones es- no necesitas... perdón. ¿Sí? ¿Hola? Es que ahora en el seguimiento tenemos para el de hoy día, de hecho, tenemos que encontrar el estado estacionario de una firma y el problema de la firma solo y se puede caracterizar con la ecuación de Euler. ¿Ya? Mi pregunta ahí Sí. no hay condición de transversalidad. O está, pero Sí, no la hay, estamos en haciendo. muchas situaciones no necesitas la condición de transversalidad. En cierta medida es por eso que no la veo tanto en detalle, porque el estado estacionario es un caso en que no tienes que considerar la condición de transversalidad. Y la razón es simple. Como en el estado estacionario te aseguras que los 2 últimos términos son constantes, naturalmente este límite va a converger hacia 0 en el estado estacionario. Entonces, no, para hablar de estado estacionario, por lo general no te hace falta mirar la condición de transversalidad. Basta con mirar la ecuación de Euler. Pero después te puede Ya, preocupar la dinámica hacia el estado estacionario y cómo se comporta. Y ahí para la dinámica, a veces puedes necesitar la condición de transversalidad para descartar dinámicas en particular. Entonces, suelen ser dinámicas explosivas. Entonces, cuando tienes que el capital tiene infinito, es decir, que no converge al estado estacionario, o que tiende hacia 0, esas dinámicas típicamente no suelen ser consistentes con la condición de transversalidad. ¿Okay? Entonces, eso te permite descartar dinámicas. ¿Okay? De hecho, bueno, lo borré, pero cuando les hice este gráfico con distintas trayectorias de consumo constantes, en cierta medida lo que estaba descartando eran dinámicas. Entonces, no sé si responde a tu pregunta, pero entonces, básicamente siempre Sí, pero está la condición de transversalidad, pero a veces es cierto que no necesitas mirarla. Puede ser que según la pregunta que te estás haciendo, no tienes por qué preocuparte de ella. ¿Me vas a sí, agregar por otra ejemplo, pregunta? porque sí, de lo mismo, porque no siempre es necesario mirarlo, entonces, pero sí que la ecuación de Euler me permite caracterizar por ejemplo, el estacionario 100%. Ya tengo garantizado que también se está cumpliendo la condición de transversalidad y por lo tanto no es un candidato a óptimo. Esa es mi duda. Se ha cortado mucho, pero intenta responder. No, creo que no. Repite, por favor. No estoy seguro de haber entendido lo que dices. Es que, por ejemplo, en el seguimiento hoy día tenemos que revisar el estado estacionario de la firma Sí, solo con la opción de Euler. Mi duda sí, es, basta, sí. basta, o sea, no es que sea un candidato a óptimo. Tengo garantía que aunque no haya... La condición de transversalidad debe ser muy fácil mostrar que se cumple en el estado estacionario. Sí, casi siempre. Y por la intuición que te acabo de dar, porque si esos 2 últimos términos son constantes, se tiene que cumplir. Y si no fueran constantes, me parece que no estarías en el caso de un estado estacionario. Sí. Entonces, seguramente no te tienes que preocupar para caracterizar el estado estacionario en el seguimiento, si esa es tu pregunta. No hay ninguna pregunta sobre la condición de transversalidad, ¿cierto? En el seguimiento. No. Entonces, no te preocupes de ella. Usa la ecuación de Euler para sacar el estado estacionario y debería bastar. Ya. De hecho, Sí. creo que ya hicimos esto en el capítulo sobre inversión, si recuerdo. Deberían tener algo como que el producto marginal tiene que ser igual al costo de oportunidad o algo así. Sí, sí. Y con eso está. Ok, les doy una tercera cosa antes de
antes de dejarlos. ¿Dónde estoy? Estaba acá. Entonces, ¿qué les dije? Esta pendiente, les dije dos cosas sobre esta pendiente. Primero, nos permite chequear si el estado estacionario es estable localmente. Segundo, esta pendiente la vamos a usar para la aproximación. ¿Ya? Hay una tercera información que nos va a entregar esta pendiente, y en particular nos va a decir con qué velocidad vamos a converger hacia el estado estacionario. ¿Okay? Y esto puede ser muy útil desde un punto de vista práctico. Por ejemplo, ¿quieren saber cuánto tiempo se va a demorar una economía en salir de la recesión? Si les interesa esta pregunta, detrás de ello está un poco la velocidad de la convergencia hacia el estado estacionario. ¿Okay? Entonces, déjenme... Estoy pasando cosas, sí. ¿Cómo vamos a mostrar esto? Pues vamos a hacer, en los 10 minutos que nos quedan, una aproximación de Taylor de primer orden de la policy function. Approximation. Hay dos P's, ¿cierto? No, ¿sabes qué? Una expansión de Taylor. Entonces, ¿qué significa expansión de Taylor? Es una palabra, una expresión que asusta, pero cuando es de primer orden significa lo mismo que buscar esta tangente, esta recta. ¿Ok? Entonces, cuando uno busca esta recta tangente, lo que está haciendo es una expansión de Taylor de primer orden. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es una expansión de Taylor de primer orden alrededor del estado estacionario. Es decir, vamos a colocar la tangente sobre el punto P de K estrella. Ok, si uno hace una expansión de Taylor de primer orden, entonces vamos a considerar la policy function. Okay. Esta es la forma, digamos, general, ¿no? Sin la aproximación. Si tuviésemos que hacer una aproximación, diríamos de la función P de K, diremos que es más o menos igual a qué. ¿Cómo lo hacemos alrededor del estado estacionario? La fórmula se vería tal como la estoy escribiendo ahora. ¿Okay? El valor de P de K es más o menos igual al valor de P de K estrella. Y le tengo que agregar o restar algo según cuánto de lejos está K con respecto a K estrella. Y esta distancia la multiplico por esta pendiente. ¿Okay? Entonces, lo que les he escrito acá es la fórmula matemática de esta tangente. ¿Okay? Y efectivamente, esta tangente, si vuelvo al gráfico, tenemos K', K. Voy a volver al verde como para ser consistente. Esto es P de K. Más o menos. La hacemos alrededor del punto K estrella. Efectivamente, la policy function y la tangente están confundidas, en el punto K estrella. Entonces, acá tenemos P de K estrella, lo cual nos explica de dónde viene el primer término acá. Este primer término acá. Entonces, este P de K estrella está porque la tangente y la policy function están confundidas en el punto K estrella. Efectivamente, cuando K es igual a K estrella, el segundo término es 0 y ambas funciones están en el mismo punto.
Y entonces, para saber, por ejemplo, voy a usar otro color, ¿qué valor toma la tangente en este otro punto de acá? Este punto K. La fórmula me dice, tengo que calcular la distancia entre K y K estrella, multiplicarlo por la pendiente, y esto me va a dar el valor de este punto violeta. ¿Ok? Al final lo que estoy haciendo acá es muy parecido a lo que hacían, creo que, no sé en qué año en la escuela lo habrán hecho, pero cuando tenían que calcular rectas, les daban, por ejemplo, la pendiente, les daban un punto de la recta. Al final esta fórmula hace lo mismo. Entonces, les doy el punto K estrella, les doy la pendiente y pueden calcular la recta en cualquiera de sus puntos. ¿Okay? Ya, entonces volviendo a lo que les quería mostrar. Esta expansión de Taylor la podemos reescribir de la siguiente manera. ¿Ya? Efectivamente, podemos decir P de K va a ser más o menos igual a K estrella esta vez, más P' de K estrella por K menos K estrella. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que escribí antes y lo que escribo ahora? Es este K estrella que está acá. Efectivamente, acá estoy usando la propiedad de estado estacionario. Lo que estoy diciendo es que el P de K estrella en estado estacionario es igual a K estrella. ¿Okay? Efectivamente, P de K estrella, P de K, ¿qué nos da? Nos daba el valor del capital de mañana como función del capital de hoy. ¿Okay? Entonces, en el estado estacionario, el valor del capital de mañana es el mismo que el valor del capital de hoy. Por lo tanto, P de K estrella es igual a K estrella. ¿Okay? Y de la misma manera, el P de K lo puedo reemplazar por un K'. ¿Okay? Entonces puedo reescribir esta ecuación como K' menos K estrella. Es más o menos igual a P' de K estrella por K menos K estrella. Fíjense en esta ecuación, la nueva que acabo de escribir. Estamos comparando dos brechas. En particular, esas brechas nos dan la distancia que nos separa del estado estacionario. A la izquierda tenemos la brecha de mañana y a la derecha tenemos la brecha de hoy. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo se vincula la brecha de mañana con la brecha de hoy? Va a depender de esta pendiente. ¿Okay? Como ven, si la pendiente, si P' de K estrella converge hacia cero, como digamos, está cercano a cero, acá la convergencia va a ser rápida. Lo estaba poniendo en inglés, entonces esto es un if. Acá voy a poner fast convergence. ¿Sí? ¿Por qué la convergencia es rápida? Porque efectivamente, consideren el caso extremo. ¿Cuánto estamos lejos del estado estacionario mañana? Si tenemos un cero donde está el P' de K estrella, esta brecha va a ser cero mañana. ¿Ya? Entonces, como es cero mañana, significa que estaremos en el estado estacionario mañana. ¿Ya? Y de manera general, cuanto más cercano estaremos de cero, más rápidamente va a converger la economía hacia el estado estacionario. Y si la pendiente se acerca al valor 1, acá la convergencia va a ser lenta. ¿Okay? Incluso si fuese igual a 1, ven que nunca vamos a converger al estado estacionario, bueno, excepto si partimos de ello. Porque en el caso de 1, ¿qué tendríamos? Si fuese 1, tenemos que la diferencia de cuánto estamos lejos del estado estacionario mañana va a ser lo mismo que hoy. ¿Okay? Entonces vamos a replicar la misma brecha de periodo en periodo. Entonces no va a haber convergencia. Y más aún pueden ver que si es mayor que 1, vamos a divergir.
¿ok? Y en cierta medida va confirmando lo que decíamos sobre la estabilidad. ¿Ok? Si el P' de K estrella es mayor que 1, vamos a divergir del estado estacionario, vamos a tener un estado estacionario inestable. ¿Ya? Ya, lo dejo acá. La próxima clase voy a ver esto un poco más en detalle. En particular, esto lo he visto en el caso univariado hoy. La próxima vez lo consideraremos un caso multivariado. ¿Ya? Y lo que haremos, aunque puede parecer oscuro a veces, al final será nada más que calcular esas pendientes. Y calcular las pendientes nos permitirá obtener la aproximación, nos permitirá saber si el estado estacionario es estable y además nos permitirá saber a qué velocidad convergemos al estado estacionario si es que es estable. Bueno, les agradezco su tiempo. Profesor, Sí, por favor. ¿para la prueba entraste acá? No, lo que vemos la semana que viene entra también en la prueba. Pero no tenemos clase la semana que viene. ¿Estás seguro? Sí, o sea, porque como que pusieron una semana de ajuste. Ah, ok. Suspendieron Bueno, todo. tengo que checarlo. Para serte sincero, no he mirado aún los detalles. Sé que mandaron un documento, pero he estado con reuniones todo el día esta semana, entonces Sí. no he podido mirar esos detalles. Cuando Si nos podría escribir un efectivamente... correo con... ¿Cómo? Cuando tenga tiempo nos podría mandar un correo con los detalles de hasta dónde entra. Sí. Sí. Mañana tengo una reunión al respecto. Seguramente voy a saber más. Puede que pueda conseguir esta información hoy. Sí, les pondré un mensaje en Canvas. Profe, Perfecto. Muchas gracias, lo profesor. otro que tendría que considerar es que el jueves próximo es feriado también. Ah, ¿en serio? Porque es 21, tú dices. Sí, Pero sí, no, es feriado, jueves y viernes. pero creo que A ver, no era de esos jueves que era en la mañana y en la tarde, ¿no? ¿O me lo estoy inventando esto? No, ese feriado completo. Ok. Bueno, si es feriado, es feriado. Pero puede que de todas formas no se haga, ¿cómo se dice? Si efectivamente es una semana de ajuste, no, es una semana de ajuste, no puede ser nada. Si lo veo, tienes toda la razón, Navy Day. Entonces, debería ser feriado, efectivamente. Ok, bueno, pues habrá Profesor, yo tengo que... una duda. sí, En te el escucho. momento de hoy, la estimación del estado estacionario o el nivel óptimo dado estado estacionario, haciéndolo a través de la ecuación de Euler, me da un valor y cuando utilizo el algoritmo, la aproximación difiere por Mira, te voy a pedir antes. disculpas, pero en 5 minutos tengo que entrar a otra reunión, que Ok, seguramente algunos de ustedes van a ir y no me puedo alargar. Entonces, y además para esas dudas precisas, es mejor que lo vean con los ayudantes. Así que por favor véanlo con o Alejandro o Jonathan. Eh, Ellos han programado la cuestión, entonces además van a ser de mejor ayuda que yo para responder dudas de ese estilo. Okay. Se siento cortar acá. Si tienen dificultades con Jonathan, lo podemos ver más tarde, pero ahora de verdad en 5 minutos tengo una reunión, entonces tengo que cortar. Perdón, ¿eh? Gracias, ¿eh? ya.
Congreso en noviembre. Entonces era como, y siempre me llamó la atención esto de que la historia se terminaba en septiembre de ese año. Entonces ha sido bien entretenido a mí